Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Por lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder el alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Una de las sentencias de Jesús que más me impresionan es aquella en la que Jesús pone de manifiesto la inutilidad de una vida en la que no hay fe. Y de alguna manera es lo mismo que está diciendo el apóstol Santiago en su carta.
¿De qué sirve una fe, decir que se tiene fe, si no se tienen obras? Está poniendo de manifiesto el divorcio que hay tantas y tantas veces entre lo que se dice creer y lo que en realidad se hace en la vida. Con las palabras o con incluso algunas actitudes, acudiendo al culto, etcétera, se está diciendo sí creo en el Señor. Pero luego, en la vida diaria, en la forma de utilizar el dinero o el ocio, en las relaciones con las demás personas, se está dejando totalmente de lado las palabras de Jesús en el Evangelio, totalmente, como si no valieran para nada. Y Jesús nos había dicho que somos luz en medio del mundo, pero si la luz se esconde, ¿para qué sirve? Que somos sal, la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más que para que la tiren y sea pisoteada por los hombres. Estas son las palabras de Jesús que, ya digo, que me producen cierto escalofrío en mi interior, porque uno no puede menos que preguntarse, ¿estaré contribuyendo a que se pierda el sabor de la sal? ¿Estaré escondiendo la luz de Cristo por culpa de mi vida disociada, divorciada de los principios cristianos? No es tan difícil que ocurra, no es tan difícil. Y si nos examinamos a fondo nos daremos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, de cuántas veces en nuestro obrar diario no tenemos en cuenta ni nos dejamos guiar por los principios evangélicos. La fe sin obras está muerta. Ha habido discusiones entre los expertos en Sagrada Escritura acerca de si hay una polémica de lo que dice Santiago en esta carta con lo que dice San Pablo en algunas de sus cartas, pero fundamentalmente la de Gálatas y la dirigida a los romanos, donde contrapone la fe con las obras de la ley. San Pablo se está refiriendo no a que valga solamente creer, la fe es la que justifica, llega a decir. Sí, pero esa fe de la que habla San Pablo, que no son las obras de la ley las que justifican, es decir, él tiene muy claro que las obras de la ley son aquellas de las que presumían los fariseos. Recordemos la parábola de Jesús, el fariseo que va al templo y hace ante el Señor una larga lista de las cosas que él hace. Paga los diezmos, hace los ayunos, etc. Está refiriéndose a las obras de la ley, esas obras que habían ido codificando los maestros de la ley y que habían ido desplegando los mandamientos de Dios en 1000 preceptos, tantos como 1000 no, pero 300 y pico sí, que tenían que andar cumpliendo continuamente. Y creían que quien eso lo cumplía al pie de la letra ya era santo. Jesús les va a acusar de que mientras están haciendo eso, se olvidan de lo principal que está pidiendo el Señor. Me ofrecéis culto entre crímenes, va a llegar a decirles. Y efectivamente es que no son las obras de la ley las que salvan, sino el atender a la principal voluntad de Dios, que nos resume su mandamiento en 2: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Pero incluso este mandamiento Jesús lo va a hacer más exigente cuando nos diga: amaos unos a otros como yo os he amado. Con un amor de entrega, una entrega total, generosa, la entrega de la vida. Eso es lo que salva. Y San Pablo, desde luego, no entiende en absoluto, y hay que ser muy honrados en esto, que la fe consista solo
en creer con la cabeza, pero después llevar una vida que no tenga nada que ver con el Evangelio. No. Y ahí están sus exhortaciones al final de cada una de las cartas, incluidas estas dos a las que me he referido, Gálatas y Romanos, donde San Pablo va desplegando las exigencias precisamente de tener fe. Si la fe es auténtica, se traduce en esas obras. Y es lo que está diciendo Santiago. Santiago no va ni en contra de la postura de Pablo, ni Pablo en contra de la postura de Santiago. Están cada uno a su manera resaltando algo que es importantísimo. Desde luego, lo que no es la fe es solo una postura intelectual. De ninguna manera. Implica a toda la vida. Toda la vida tiene que ser transformada por la fe. ¿Y eso cómo se consigue? Hemos escuchado unas palabras de Jesús conocidas, pero poco puestas en práctica. Es más, tengo el convencimiento de que solo nos acordamos de ella cuando las proclamamos o las leemos en particular. Pero en esa vida diaria, de cada día, no nos acordamos. Yo el primero. No nos acordamos de ellas. Más de una vez he hecho el experimento cuando, hablando con una persona acerca de su vida espiritual y demás, les he invitado para que se den cuenta de que no nos acordamos a proseguir el comienzo de la frase de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué condición nos pone Jesús? Y eso sí, todos enseguida reaccionan y dicen, tome la cruz de cada día y se venga conmigo. De lo de la cruz nos acordamos, pero de lo que viene antes de la cruz no nos acordamos. Señal de que no lo ponemos en práctica. ¿Y qué es eso de lo que no nos acordamos? Que se niegue a sí mismo. Es decir, que aprenda y se acostumbre a decirse no muchas veces. ¿Por qué? Puede parecer que Cristo viene o quiere venir a fastidiarnos la existencia, quiere venir a hacer que nuestra vida sea más incómoda. Desde luego no, eso no es lo que está en su intención, pero Él sabe muy bien que si no hay ese control de nuestro yo que se desborda en la búsqueda de la complacencia, de la autocomplacencia, que se desborda en la búsqueda de todo tipo de comodidades y de placeres, ese yo se vuelve egocéntrico, egoísta y por lo tanto incapaz de amar. Y si algo tiene que caracterizar al que sigue a Jesús es el aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y a los prójimos como Cristo nos ama a nosotros. El estar pendientes de nuestro yo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apetece, nos hace islotes. Yo y mis circunstancias. Yo, ante todo yo. Y ese yo ocupa el lugar que le correspondería a Dios en nuestra vida. Terminamos dando culto a nuestro yo, sometiéndonos a todo lo que quiere ese tiránico yo. Y Dios ya no tiene lugar. Buscamos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, cuando lo que caracteriza al amor a Dios es precisamente el sacrificar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Releamos tranquilamente el Evangelio de San Juan, por ejemplo, y nos vamos a encontrar continuamente con la referencia que hace Jesús a esto. El que me ama es el que cumple la voluntad de mi Padre. Y entonces mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O como hace alusión continuamente al amor que Él tiene a la voluntad del Padre por encima de todo lo demás. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el amor auténtico a Dios. Sustituir nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Naturalmente eso no se hace sin sacrificio y sin dolor. Duele el no hacer lo que uno quiere, lo que a uno le apetece, lo que a uno le gusta, duele. Pero si no acudimos a la lucha contra ese egoísmo, nos haremos incapaces de amar
y por lo tanto no podremos seguir a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, nunca, nunca puedo hacer lo que yo quiero. ¿Ha habido algún santo que ciertamente a mí me llena de admiración, porque yo me consideraría incapaz de hacer eso, que han hecho voto solemne de nunca hacer su voluntad, siempre hacer la de Dios? Aparte de que me parece que es muy difícil estar atento siempre y en todo instante a no hacer lo que yo quiero, pero es que realmente eso es tremendamente admirable. Pero sin llegar a eso, lo que sí tenemos que hacer de nuestra vida es una lucha por tratar de no centrarnos en nosotros mismos. Y eso requiere, pues algo así como acudir al gimnasio de la voluntad, donde los ejercicios no son levantar pesas para fortalecer los músculos. El ejercicio es decirme muchas veces no a cosas que me apetecen. Si queremos nimiedades, tengo sed, me voy a tomar una cerveza. No, señor, ¿tienes sed? Tómate un vaso de agua. ¿Y nunca una cerveza? Sí, hombre, de vez en cuando sí, pero no siempre que te apetezca. Tengo sueño, no tengo ganas de levantarme. Pues a pesar de todo, arriba, corriendo. Y si no, mañana me castigo y me levanto media hora antes. Así es como poco a poco se va en contra de lo que a uno le apetece. Se va haciendo la contra a uno mismo. Es decir, se hacen sacrificios, penitencia, palabras que tenemos desterradas de nuestra mente en nuestra vida cristiana, por incómodas y antipáticas. Y ya no hablamos de sacrificios ni de penitencia. Ahora, cuando llegue la Cuaresma, sí, se volverá a hablar de ello, pero no la tomaremos en serio, porque no la tomamos en serio nunca en nuestra vida. Y sin embargo es fundamental. Notemos que es una condición que pone Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, la de cada día, precisará San Lucas, y me siga. Y nos da una razón importante, porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué sirve dar satisfacción a todos nuestros deseos, incluso triunfar en la vida en un montón de cosas, si ante la eternidad estamos poniendo en riesgo nuestra vida eterna feliz, que es aquella por la que merece la pena luchar y combatir? Pues que el Señor nos ayude a tomar cuenta de esto y, viendo lo poco que queda ya para la Cuaresma, vayamos preparándonos para emprender esta ruta, una ruta que, como digo, tenemos ciertamente olvidada o al menos echada a un ladito. Vamos a ponerla en el centro. Es el camino por el que llegamos a lo más importante, a la capacidad de amar, por lo tanto, al seguimiento auténtico de Jesucristo.